Y otra de las cosas que ocurre es el nacimiento de la Iglesia y cómo Dios presentaría a la Iglesia al mundo. Pero hay una semana, que es la semana 70, que para nosotros pertenece al futuro, es escatología. Esa semana todavía, esa semana de años, todavía no se han cumplido. ¿Cuántos se acuerdan lo que era una semana de años? ¿Cuánto era una semana? 7 años. Hasta Loli es buena estudiante, ¿eh? Una semana, en la Biblia hay semanas de días, que son 7 días, y hay semanas de años, que son 7 años. Hay 7 años en la profecía de Daniel que están reservados para... ¿Alguien se acuerda? Para el tiempo final. Hay 7 años de gran tribulación, que esos 7 años, esa es la última semana de la profecía de Daniel. Bien, ahora llegamos al punto donde nos preguntamos que cuándo va a comenzar esta semana. Quiero que sepan que, como lo dijimos la semana pasada, antes que esta semana ocurra, la Iglesia del Señor ha sido arrebatada. ¿Está claro la idea? ¿La Iglesia pasa la gran tribulación? Ah, vale. Pues la Iglesia no pasa la gran tribulación. Quien quiera, la clase número 6 estuvimos hablando, la Iglesia no pasa la gran tribulación. Y hay Biblia, no es que porque somos de Filadelfia lo creemos así, no es que... No, porque hay Biblia donde podemos demostrar que la Iglesia no pasa la gran tribulación. Y hay una semana que está reservada en el plan de Dios con Israel, que vamos a ver cuándo comienza esta semana y qué son las primeras cosas que ocurren. La última semana de la profecía de las 70 semanas no comienza, y ya es doctrina, que por eso quiero hablarlo hoy despacio, no comienza con el arrebatamiento de la Iglesia. Muchas veces se ha dicho que nada más se vaya a la Iglesia, comienzan los 7 años. No es así. La Biblia no enseña eso. Cuando la Iglesia sea arrebatada, entonces Dios ya comienza la profecía de las 70 semanas. No ocurre así. ¿Cómo ocurren los eventos? Daniel 9:27, lo tenéis ahí, algunos en los móviles. Dice, y por otra semana, ¿cuánto era una semana? Y por 7 años confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto era una semana? ¿Y cuánto es la mitad de 7 años? Por eso es que la gran tribulación se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. La Biblia, Dios es muy sabio, y como Dios sabía que dándonos todo de golpe íbamos quizá a entenderlo menos, Dios nos ha dividido las cosas. Mirad, antes de seguir, ¿saben ustedes que la Biblia no estaba escrita por capítulos y versículos? Más aún todavía. Cuando la Biblia, cuando leemos el Antiguo Testamento, hay frases como la ley de Dios o la ley de Moisés. Esa frase suena mucho. ¿Saben lo que significa la ley de Dios o la ley de Moisés? Un rollo de 5 libros. Los primeros 5 libros de la Biblia no se llamaban Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, no se llamaban así, no existía. Existía un rollo grande y dentro de ese rollo estaban los 5 primeros libros de la Biblia. Vamos a encender la luz. Moy, enciende la luz. ¿Está siendo clara la idea? Un rollo, 5 libros. Pero cuando interpretaron la Biblia del hebreo al griego, ¿que sabes quién interpretó la Biblia del hebreo al griego? 72 judíos eruditos en Alejandría. Dedicaron toda su vida a interpretar la Biblia del hebreo al griego. Toda la vida, 72,
judíos interpretaron del hebreo al griego. Y de ahí salió la Biblia que se llama la Septuaginta, o la Biblia de los 70, porque fueron 72 los que interpretaron la Biblia del hebreo al griego. Y cuando la interpretaron del hebreo al griego, dijeron, bueno, pues vamos a empezar por el inicio y vamos a dividir un rollo muy grande, era muy grande, dijeron, es muy pesado para leer y estudiar, vamos a partirlo. Y lo partieron en 5 trozos. Y al primer trozo le llamaron el principio, por eso se llama Génesis. Génesis se llama Génesis, que en el hebreo es Bereshit, en el griego es Génesis y en el castellano es el principio. Hicieron lo mismo con el Éxodo, hicieron lo mismo con Números, hicieron lo mismo con Levíticos, hicieron lo mismo con Deuteronomio. Y cuando lo dividieron en libros, dijeron, ¿qué tal si lo dividimos en capítulos? Y lo dividieron en capítulos. Y Génesis tiene 50 capítulos. Y cuando lo dividieron en capítulos, dijeron, ¿qué tal si lo dividimos en versículos de la Biblia? Y entonces nació la Biblia de libros con capítulos y versículos. Y tiempo más adelante dijeron, ¿y qué tal si esa división le ponemos unos rótulos arriba para que sepan lo que van a leer? Y entonces en cada capítulo de la Biblia, mira, capítulo 9, y arriba pone la oración de Daniel por su pueblo. Eso no es inspirado por Dios, eso lo pusieron ahí los intérpretes de la Biblia, para que nosotros entendiéramos mejor la Biblia. Dios miró desde los cielos y vio cómo los hombres dividían su palabra por libros, por capítulos, por versículos, y a Dios le pareció una idea maravillosa. Dios, sabiendo que nosotros entendemos mejor las cosas cuando se dividen, la profecía también la dividió. La profecía de las 70 semanas la divide en 3 y la última la divide en 2. Dios, cada vez que divide cosas, se multiplican las cosas. Dios es el único profesor de matemáticas que dividiendo se multiplican. Él dividió las aguas y multiplicó a su pueblo porque pasó por seco. Él es el único profesor que rompe con todas las estadísticas matemáticas y coge el número 0, que no se multiplica por nada, y dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ese es Dios. Dice, por 7 años confirmará el pacto con muchos, y a los 3 años y medio hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones, dice el texto, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sabes cuándo comienza la última semana de Daniel? La última semana de Daniel comienza, lo dice la Biblia, confirmará el pacto por muchos. Cuando un líder político, que la Biblia lo identifica como el anticristo, confirme un pacto que ya ha habido, y esto es muy importante, porque lo que va a firmar el anticristo no es algo que él invente, es algo que él confirma. Confirmará el pacto con muchos. Miren, cuando la iglesia sea arrebatada, y ya vimos el caos que va a haber en el mundo, a nivel de accidentes, la economía se desploma, los accidentes por todos los lados, miles y millones de personas que han desaparecido, el mundo se para. El mundo se va a parar. La ONU, la Organización Mundial de la Salud, todas las naciones se detienen, todos los planes se paran. Y el mundo comienza de nuevo a plantear una nueva era. El mundo ha cambiado y tienen que solucionar las cosas. Pues dentro de esa solución plantean muchas ideas. Pero resulta que se lleva gestando muchos años una idea ahí en las sombras, que poco a poco lo estamos viendo en las noticias, y pasan los años
Por eso muchas veces pasan cosas en el mundo que decimos, ay, mira, de esto habla la Biblia. De hecho, cada vez que hay un desastre, la gente se cree que es la gran tribulación. ¿A que sí? Hay una tormenta, la gran tribulación. Hay una guerra en no sé dónde, la gran tribulación. Israel está peleando con Irán, la gran tribulación. ¿Por qué? ¿De dónde nos viene la idea? La idea nos viene porque hay destellos, tanto en la Biblia como en lo que ocurre en el mundo, porque la Biblia dice que ya está nació en el misterio de la iniquidad. El mundo no lo gobierna los hombres, los que gobiernan, no son los hombres. Detrás de los hombres hay un poder diabólico que gobiernan los gobiernos. Eugenio, ¿de dónde te sacan la idea? ¿Qué libro estamos estudiando? ¿Qué libro estudiamos? Pues la idea sale de ahí. Otro día hablaremos que hubo un demonio que se opuso al ángel Gabriel para que no le diera la respuesta a Daniel. Y ese demonio controlaba todo Persia, todo un imperio. Hay demonios gobernando los imperios. Y hay demonios que van sembrando cosas en los gobiernos. Y decirme, si ¿ha cambiado la vida en 30 años para atrás? ¿O es igual la vida? ¿Es igual la vida de 30 años para atrás? ¿A que no? ¿De dónde te crees que nace ese avance de maldad? Esa multiplicación de maldad, ¿de dónde te crees que nace? Pues nace del mismo pensamiento de Satanás. Hoy día, es que hay datos que yo no los puedo dar por respeto, pero yo que me documento de todas estas cosas, estamos viviendo un tiempo donde la depravación satánica está al nivel más alto. No es un bulo eso que ha salido, que quieren a los pastores, sobre todo los pastores, cuidado pastores, pero esto tiene su trabajo, que quieren penarles si no casan a un hombre, a Pepito y a Juanito si no le casan. Porque tienen derecho a ser casados por la iglesia. Y va a ser penada en las iglesias y los pastores. Claro, la gran mayoría tienen sus contratos, sus cosas, saben cómo localizarles. Te vamos a hacer un contrato, pastor. Y hay cosas que están ahí infiltradas, que esto hace 20 años no ocurría. Están legalizando matrimonios con niñas de 11 años. ¿De dónde te crees que nace eso? Entonces, hay algo que se está gestando ahí, que cuando el anticristo surja, va a coger todo eso que ya se ha firmado y él lo va a confirmar. Confirmará. Para confirmar algo, primeramente tiene que estar establecido. ¿Han entendido la idea? Por eso, la última semana comienza cuando el anticristo firme lo que ya está establecido, él lo reúna y lo confirme todo. En el momento en el que él haga su firma, Dios hace y acciona la profecía de las 70 semanas. Pero desde el arrebatamiento hasta eso, no sabemos cuánto puede pasar. No pasan 24 horas, ¿eh? Desde el arrebatamiento de la iglesia hasta que el anticristo confirme el pacto, pues la Biblia no nos dice el tiempo. Todo lo que digamos son especulaciones. Puede durar una semana, puede durar 10 días, puede durar un mes, puede durar 3 meses, no se sabe. Pero el mundo tiene una preparación hasta que se unan los gobernantes, la Unión Europea se rompa, cojan las 10 naciones, se unen. Todo eso ocurre en ese periodo. Y una vez que se firma ese tratado por el anticristo, ahora es donde nos preguntamos, ¿y cuando firme el anticristo qué firma? Vamos a ver lo que firma. Coger los móviles. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿Alguna pregunta? Es muy importante. ¿Alguna pregunta?
Una de las cosas que va a pasar, miren, lo tienen por ahí, ¿no? Por tanto, cuando veáis, decía Jesús, Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló ¿quién? ¿El profeta? Que habló el profeta Daniel. Dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la desolación, la abominación desoladora que habló Daniel, entonces, número uno, el pacto que va a confirmar el anticristo, número uno, tiene en el convenio está la reconstrucción de un templo. ¿Y qué templo? Cuando veáis en el lugar santo, cuando Jesús habló del lugar santo se refiere al templo en Jerusalén. Le está diciendo, cuando veáis al anticristo sentarse en el templo de Israel. Pero ¿Israel tiene templo hoy día? No hay templo. Israel no tiene templo. ¿Saben lo que le quedó a Israel del templo? Un muro. ¿Y cómo se llama? El muro de las lamentaciones. Es lo único que queda del templo. Un muro donde poder llorar. Eso es lo único que queda. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice lo cumple. Y Él dijo que llegaría un día, dijo Jesús, que no quedará piedra sobre piedra. Hablando del templo, dijo, ¿lo veis? No quedará piedra sobre piedra que no haya de ser edificada. Jesús dijo, las piedras del templo las van a arrancar. Y 35 años después, Tito, enviado por el general Vespasiano, conquista Jerusalén en el año 70 y ¿saben lo que hicieron? Fueron al templo y en vez de quedarse el templo, ¿saben lo que hicieron? Dijeron, uy, hay oro, no entre las piedras. Y vieron que entre las piedras había oro. Porque Salomón cuando construye el templo lo reviste de oro. Los babilónicos quitaron el oro que había por fuera, pero el que había dentro de las piedras estaba ahí. Y alguien se dio cuenta que entre piedra y piedra había oro. Y para extraer el oro tuvieron que empezar a quitar ¿el qué? Las piedras. Y quitaron todas las piedras del templo. Jesús ya lo había dicho, porque cuando Dios dice algo, se cumple. Ahora no hay templo, pero el anticristo va a decir que Israel puede construir el templo. Y eso es un problema muy serio. Porque ¿cómo va Israel a construir el templo si en el lugar del templo está la mezquita de Al-Aqsa, de los musulmanes? Vamos a ver, en el lugar donde debería estar el lugar más sagrado para los judíos, está el lugar más sagrado para los musulmanes. Fijaros, escuchen, el diablo no es un tonto, ¿eh? La Biblia dice, esto, bueno, me lo puso el tío Emilio en el corazón y yo estoy, dirá, no me atiende muchas veces, no, mira si me quedo las cosas. Dijo, tendríais que predicar acerca de las maquinaciones del diablo. Y desde que él me lo dijo hace unos cuantos días, yo estoy meditando. Mira cómo es el diablo, que sabiendo que se tenía que levantar el templo, ha construido la mezquita, que son enemigos, los musulmanes son enemigos de Israel, ha construido su lugar sagrado en el lugar donde debería estar el templo. Como diciendo, si está aquí, estos no construyen aquí. Y si estos no construyen aquí, la profecía no se cumple. Fijaros cómo trabaja el diablo. El diablo trabaja de esa manera. ¿Sabéis por qué todo el mundo está en contra de Israel, de la tierra de Israel? Porque la Biblia dice, el cielo su trono, la tierra el estrado de sus pies y Jerusalén la santa ciudad. Dios está sentado en el trono. Satanás, ¿qué quiso? ¿Subiré a dónde? Subiré al cielo. Quiso el trono y no lo consiguió. Y como no consiguió el trono, dijo, bueno,
el estrado de sus pies. ¿Cuál es? La tierra. Y quiso la tierra. Y como no tiene la tierra, ¿qué es lo que quiere ahora? Jerusalén, su santa ciudad. Porque si Satanás controla Jerusalén, Satanás gana la batalla a Dios. Si Satanás destruye la nación de Israel, Satanás gana la batalla a Dios. Eso es un deseo de Satanás. Por eso, en el capítulo 11 de Génesis, los hombres quisieron llegar ¿a dónde? Al cielo. Y hacer una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? ¿Sabes por qué? Quisieron hacer una torre que llegara al cielo porque ya capítulos atrás Dios había inundado la tierra con un diluvio. Y si yo hago una torre que llega al cielo y viene otro diluvio, a nosotros no nos mata. Todo eso son ideas del mismo Satanás. ¿Vale? ¿Y cómo va a hacer para construir el templo? Antes de llegar ahí, que es el segundo punto, hoy le he hecho una pregunta a la inteligencia artificial. Hoy le he hecho una pregunta y le he dicho, con la tecnología que tenemos a día de hoy, ¿en cuánto tiempo se podría construir el tercer templo en Jerusalén? ¿Y sabes cuál ha sido la respuesta? La tengo aquí, ¿eh? Entre 36 y 42 meses. Pero es que diciéndome los pasos y todo, ¿eh? Y le he preguntado, ¿y cuánto costaría? Y me pone... las estadísticas es, depende cómo lo construyen, entre 3.000 y un máximo de 5.000 millones de euros. Que lo tiene Israel de sobra. Entre 36 y 42 meses. He dicho que a Dios le gusta dividir las cosas, ¿verdad? 7 años se dividen en 3 años y medio. Adivinar cuántos meses son 3 años y medio. 42 meses. ¿Sabes cuántos años duró en hacerse el primer templo? 20. ¿Y el segundo? 20 también. Bueno, 23 y 23, 46 años. Que esto no es casualidad, ¿eh? Esto tiene un código oculto. 23 y 23, 46 años entre los dos templos. ¿Sabes cuánto pueden construir el templo? En 3 años y medio. O sea que hoy día, si la iglesia es arrebatada, hoy día con la tecnología que hay, en 3 años y medio, el templo podía estar fácilmente construido. Según la profecía de Daniel, a los 3 años y medio, el anticristo está en Jerusalén, está dentro del templo y se sienta en un trono y se hace pasar por Dios. O sea, fácilmente en esta época esa profecía podría cumplirse. Y si esa profecía podría cumplirse, antes de que todo esto ocurra, la iglesia del Señor es arrebatada. Entonces, si estamos cercanos a esto, más cercanos estamos del arrebatamiento de la iglesia. ¿Están entendiendo la idea? Vale, pero para que el templo se levante, los judíos, los musulmanes tienen que dar permiso. Ahí es donde viene otro artículo del pacto. Y ya va rápido. Los móviles. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 13. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta frase, cuando oigáis paz y seguridad, a nivel hermenéutico, esto se cumple a los 3 años y medio de la gran tribulación. Sí, pero me dirás, Eugenio, pero yo en las noticias he escuchado paz y seguridad. ¿Cuánto la han escuchado? ¿Sabes desde cuándo llevan diciendo paz y seguridad? 1989. En un discurso en las Naciones Unidas propusieron la palabra paz y seguridad. ¿Qué he dicho yo? Que el anticristo no inventa nada, ¿no? El anticristo firma las cosas que están establecidas. Una de ellas, que ya se está gestando, es paz y seguridad.
¿Saben ustedes que hay un movimiento de paz y seguridad en el mundo? Si yo les pregunto, ¿saben ustedes cuál es la ciudad de Astana? Hay una ciudad que se llama Astana. Fíjate que si mueves un poco, suena como Satanás. Hay una ciudad llamada Astana que le llaman la ciudad del último siglo. También la llaman la ciudad del nuevo orden mundial, porque en esa ciudad, que por cierto pertenece a los países islámicos, se ha creado una iglesia gigantesca que la llaman la casa de Abraham. ¿Saben por qué la llaman la casa de Abraham? Los judíos son hijos ¿de quién? De Abraham. ¿Por quién? Por Isaac. Los musulmanes son hijos de Abraham. ¿Por quién? Por Ismael. Y los cristianos somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Por la fe. La Biblia dice que los de fe somos hijos de Abraham. Cuando la Biblia le dijo Dios a Abraham, te daré una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo, ahí estaba escondida la iglesia. Porque como la arena del mar le estaba diciendo, te voy a dar una descendencia terrenal, como la arena del mar, judíos y musulmanes. Las promesas sobre los judíos. Hubo bendiciones sobre el pueblo musulmán. 12 príncipes nacerán de él. Y las estrellas del cielo es una descendencia espiritual, que somos la iglesia, los cristianos. Porque por medio de la fe somos hechos hijos de Abraham. Por eso los cristianos podemos apropiarnos de las promesas hechas a Abraham. Porque por fe somos sus hijos también. ¿Sabes que hay en esa ciudad una iglesia llamada la Casa de Abraham que está compuesta de judíos, cristianos y musulmanes? Y es una casa donde tiene que haber paz. El yerno de Donald Trump, un tanto misterioso ese chico, fue el que ha promovido paz y seguridad y el que ha llevado a cabo, uno de los primeros que ha llevado a cabo las reuniones en la casa de Abraham. Donald Trump dijo, no en este tiempo de presidente, sino en el anterior, dijo, si mi yerno, Jared Kushner se llama, si no consigue la paz y seguridad en este tiempo, nadie la va a conseguir. Eso lo lanzó. Y él es uno de los promotores en la paz y seguridad en este tiempo. Él es parte judío. A sus 33 años compró el edificio de Rockefeller, de uno de los hombres más millonarios del mundo, que murió a los 100 años, se trasplantó el corazón 8 veces, pero no pudo vencer a la muerte. Porque el único que puede vencer a la muerte fue el que murió en la cruz del Calvario, diciendo, muerte, yo soy tu muerte. Pero por mucho dinero que tuvo, se cambió el corazón 8 veces y murió. David Rockefeller. Tenía un edificio, su edificio más increíble en la avenida 666 en Nueva York, que no tenía precio, Jared Kushner lo compró. Y es el dueño del edificio del corazón de la ciudad de Nueva York, de la avenida 666. Y además está ahí. El anticristo confirma paz y seguridad y judíos y musulmanes hacen la paz. Hay un alto en guerra. Entonces, número 3, ¿qué más tiene ese convenio? Ya no se pueden invadir. Israel no puede invadir a los musulmanes no pueden invadir a Israel, pero el anticristo le dice a Israel que si otras naciones quieren invadirle, que él los defiende. Y esto viene en otra clase, de cómo él intenta defender a Israel, pero es mentira, es que quiere meter a todo su ejército porque se quiere quedar con Jerusalén. ¿Qué más pasa? Y ya termino. ¿Qué más pasa? Que hay una libertad religiosa. Como hay templo, ya pueden hacer sus sacrificios. Hoy día, como no hay templo, los judíos no pueden hacer sacrificios. Porque están esperando a que el Mesías que ellos esperan dé la orden para levantar el templo.
Fijaros, es que no sé si estos son semillas para meditar. Los judíos dicen que con la llegada del Mesías el templo se levanta. Bien, pues la Biblia dice que con la llegada del anticristo es que el templo se levanta. Lo voy a volver a repetir. Los judíos, los que no creen en Jesús como el Mesías, dicen que con la llegada del Mesías el templo se levanta. Y la Biblia dice que con la llegada del anticristo el templo se levanta. ¿Quién tiene razón? ¿La Biblia? Entonces los judíos firman el tratado que el anticristo les propone porque para ellos es un Mesías. Pero ojo, que si nos vamos a fuentes musulmanas, los musulmanes han sido gobernados en la historia por príncipes. A los príncipes musulmanes se les llama los Mahdi. Un Mahdi musulmán es el que gobierna todo el mundo islámico. ¿Estoy siendo claro? Por ejemplo, un papa gobierna todo el ¿qué? Todo el catolicismo. Lo que diga el papa, todos los católicos lo hacen. Lo que diga un Mahdi, todos los musulmanes lo hacen. ¿Está siendo clara la idea? ¿Sabes cuántos musulmanes, cuántos Mahdís en la historia han tenido los musulmanes? No se lo crean de mí, díganselo a un musulmán. 11. Y me dirás, ¿y qué tiene que ver esto? Vale, están esperando al 12. Cuando Abraham tira a Agar y a Ismael le tira al desierto y el niño se va a morir y Dios va allí, que ve las lágrimas del niño y lo libera, le dice Dios a Agar: voy a bendecirte y a tu hijo le voy a dar una descendencia muy grande. A Isaac le dice: de ti nacerán reyes. Pero a Ismael dice: de ti vendrán 12 príncipes. Le prometió Dios a Ismael: de tu descendencia van a nacer 12 príncipes. Pregúntale a un musulmán. A día de hoy, 11 Mahdís han gobernado el Estado Islámico. Queda el 12. No es casualidad que los judíos digan que con la llegada del Mesías se levanta el templo y ese Mesías es el anticristo. Y no es casualidad que hoy día hayan gobernado 11 Mahdís y el número 12 es el último del Estado Islámico. No porque lo dicen ellos, porque ya Jesús lo dijo en Génesis. ¿Os estáis dando cuenta en el tiempo que estamos viviendo? Es que si fuéramos por el 6 todavía nos quedan otros 6, pero qué casualidad que nos queda el último. Es que si estuviéramos en 1900 tardarían 20 años en construir el templo. Qué casualidad que en 3 años y medio se puede construir. ¿Os estáis dando cuenta en qué tiempo de la historia estamos viviendo? Yo no sé usted, pero yo vivo siendo consciente que en cualquier momento la iglesia del Señor es arrebatada. Vale, pero para el templo tienen que tener los judíos todo. Ya voy a terminar, tengo que terminarlo. Mira lo que tienen. Tienen la menorá construida, ¿eh? Todo lo que te digo lo tienen construido. La menorá, el pan, o sea, la mesa donde van los panes de la proposición, el altar del incienso, las vestiduras sacerdotales, los instrumentos musicales, los utensilios rituales, el altar del sacrificio, todo eso lo tienen listo. Me dirán, ya Eugenio, pero aunque todo eso lo tienen listo, si levantasen el templo y tienen eso, no tienen la vaca para el sacrificio. Porque la vaca para el sacrificio tiene que ser específica. No puede ser cualquiera. Tiene que ser una vaca alazana, tiene que ser roja, tiene que tener estos años de edad y cuando cumpla estos años se tiene que sacrificar. Tiene que ser en el momento justo. No tiene que tener mancha ni defecto. Tiene que ser roja pura, no tiene que tener ninguna mancha. Tenemos que esperar a que eso ocurra. Le he preguntado a la inteligencia artificial. Porque mira, cuando se usa para información rápida es una maravilla. Y mirad lo que me han contestado. En el estado actual, en los últimos años,
Hay varios ejemplares de vacas rojas criadas en Estados Unidos en grupos israelitas. Es decir, que en Estados Unidos, además es en Texas, hay una comunidad de judíos que ya están criando vacas. Pero escuchen, septiembre de 2023, 5 vacas rojas son trasladadas a Israel. 2023. Se están criando bajo una estricta vigilancia rabínica cerca del Monte de los Olivos. Es decir, cerca del Monte de los Olivos hay un lugar donde los judíos están criando a mimo esas vacas. Hasta donde se sabe, una o más de ellas podrían ser la kosher. La kosher es la vaca ideal para el sacrificio. Se espera que alguna de ellas alcance la edad adecuada entre el 2025 y 2026. Pero necesitarían vacas, ¿las tienen? Lo único que no tienen es un objeto que es el Arca de la Alianza. Y qué casualidad que en este tiempo hay muchas teorías. Hace poco, hasta en las noticias, esto no se tendría que hablar, el mundo no tendría que hablar de eso, porque hablar de eso es hablar de la Biblia. Y ya dicen que tienen localizaciones de supuestamente dónde está el arca. Bueno, eso es un misterio que entra en otro estudio. Pero lo único que queda es el arca. Tomar, os voy a dar una imagen. Esto es todo lo que pasa con el anticristo. Con el pacto, perdón. Israel está gozando. Edu, que ya terminó. Miren. Israel ha firmado algo, pero no el pueblo. ¿Tienen ahí el texto? Isaías capítulo 25, verso 14. Le dice Dios: por tanto, varones que gobernáis este pueblo. Le dice Dios a los gobernantes de Israel: por tanto, varones que gobernáis este pueblo, que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Y ellos dicen: ¿y qué tenemos que oír? Escuchad, mirad. Mira lo que le dice Dios a los gobernantes de Israel en aquel tiempo. Mira lo que dice Israel: por tanto, habéis dicho, pacto tenemos con la muerte. E hicimos un convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no nos llegará a nosotros. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Llega el anticristo prometiendo a Israel todas estas cosas. Israel, por fin paz y seguridad. Israel, podéis levantar el templo, los musulmanes no se van a oponer. Israel, lo que siempre esperabais, adelante con vuestros sacrificios y ofrendas. Israel, os prometo que durante 7 años no os molesta a nadie. Os prometo, Israel, que si alguna nación quiere invadiros, ahí estaré yo con mi ejército para ayudar. Y entonces Israel dice: hemos hecho un pacto con la muerte. Hemos hecho un convenio con el Seol. Y cuando venga el azote a todo el mundo, bueno, a nosotros no nos va a tocar, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, ya nos escondemos. Dicho de paso, cuando te escondes en mentiras y en falsedades, te estás escondiendo bajo un espíritu de anticristo.
Uno de los pecados que más ofende a Dios es la mentira. Porque mira si hay pecados en la Biblia, y el único pecado donde se dice que Él es padre, dice el diablo es padre de mentira. Siempre ves con la verdad, nunca vayas con la mentira. Estos se refugian en la mentira y en la falsedad. Y ahí van más imágenes. Durante los 3 años y medio primeros, durante los 3 años y 6 meses desde que comienza ese pacto, aparece un personaje que ayuda al anticristo, que es el falso profeta, presentando un plan de economía que si Israel está gozando de todo eso, las Naciones Unidas ha resurgido económicamente porque ha habido un plan económico donde el dinero hoy día, el euro, por ejemplo, desaparece y la economía tal como la conocemos cambia, porque el falso profeta le ha enseñado al anticristo un método económico para solucionar la economía. Y vaya si la soluciona. Porque las dos cosas que hará el falso profeta será: una, le dará, por eso es un carnero con 2 cuernos, porque número 1, él soluciona la economía, y número 2, levanta un vacío de religión que dejará el anticristo. Pero lo primero es la economía, que toda Europa lo infesta a nivel económico. El anticristo viaja a Jerusalén con el pretexto de defenderles. Justo a los 3 años y medio, como dice Daniel 9:27, y a la mitad de la semana romperá el pacto. Y lo que él ha dicho que dura 7 años, a los 3 años y medio el anticristo dice: mira, no aguanto más. Y él lo rompe, porque el anticristo no aguanta más. Porque el anticristo te promete todo, no te da nada y te quita aún lo que tienes. Eso es el diablo. Dios no. Dios todo lo que te promete lo cumple. Y él, que le ha prometido 7 años, a los 3 años y medio les quita a todos lo que durante 3 años y medio han disfrutado. Y en apenas unos meses se desata una tribulación que son la apertura de los 3 sellos siguientes. Porque en 3 años y medio solamente se abre un sello, que es el caballo blanco, que es la paz y seguridad. Pero nada más romper el primer sello, el segundo, el tercero y el cuarto vienen. Cuando digáis paz y seguridad, vendrá destrucción como repentina, como los dolores de una mujer cuando están encinta. De pronto nace, se la llevan al hospital y da a luz. De esa manera rápida viene el segundo, el tercero y el cuarto sello. ¿Y sabes cómo se llama el cuarto sello? Dice: es un caballo amarillo. Se llama muerte. Y el Hades le sigue. El cuarto sello es amarillo. Es un caballo amarillo que se llama muerte, y el Seol le sigue detrás. ¿Qué dijo Israel? Isaías 28:15, ¿qué dijo? ¿Pacto hemos hecho con quién? Pacto hemos hecho con la muerte y hemos firmado un convenio con el Seol. ¿Cómo se llama el cuarto jinete? Muerte, y el Hades le sigue. Porque ese tratado se termina cuando aparece la muerte y el Hades, que es el cuarto sello. Hasta aquí, lo único que Dios ha desatado son 4 juicios en la tierra, llamados los 4 jinetes del Apocalipsis. Y de ahí en adelante hay una secuencia de juicios, que es el 5.º sello, mártires en la tribulación. Que eso da para un estudio. Se abre el 6.º sello y hay un terremoto en el mundo cual nunca ha habido y jamás. Bueno, jamás habrá, no, porque habrá 2 peores. El
séptimo sello hay un silencio en el cielo porque Dios dice: guardad silencio porque lo que viene ahora en la tierra ahora sí que son tormentos. Y entonces se desatan en el mundo las trompetas y las copas de la ira. En medio de sufrir las trompetas y las copas de la ira, hay 144.000 judíos que Dios ha levantado y predican el evangelio eterno en el mundo entero. Y de la predicación ha habido un fruto de todo pueblo, nación, tribu y lengua. Dios ha levantado en Jerusalén 2 testigos que el anticristo los hace guerra y los mata. Los tiene durante 3 días sin enterrar y al tercer día resucitan y todo ojo en el mundo lo ve. El anticristo ha desatado toda su furia con el poder y la autoridad de Satanás. El falso profeta se levanta en el mundo haciendo milagros y señales engañosas, de modo que hará que todo el mundo vea al anticristo como un dios para adorarle. Y el mundo entonces conocerá lo que se llama la gran tribulación, y en el final de la tribulación se termina la profecía de las 70 semanas. La semana que viene, si Dios lo permite, si hoy hemos hablado de la mitad de la semana, voy a hacer un resumen de la otra mitad, que son los tormentos que vienen a la tierra. Que la gran tribulación no es que Satanás esté enfadado, no, es que Dios se ha enfadado con el mundo. ¿Quieren saber lo que pasa cuando Dios se enfada? La semana que viene les espero. Dale un fuerte aplauso al Señor y espero haber sido claro en esta tarde. Pastor, terminamos. Aleluya. ¿Cuántos han entendido el estudio? ¿Hay alguna duda? La próxima sí es terrible. Y luego van a entender que por qué la gente se empeña en pasar la gran tribulación. Bueno, pues yo les invito a que vengan la semana que viene y que vean los tormentos y los sufrimientos de la gran tribulación, que voy a resumirlo. Porque yo, donde los hermanos en Vergel de Vida, llevo 10 clases, hablando de los tormentos nada más. Pero yo os prometo resumirlo, donde vais a ver los tormentos que va a venir en la tierra, porque son los juicios de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a despedir este culto.